Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Esta semana tenemos un programa especial, una charla sobre educación de la esperanza. Educación para todas y todos. Porque quien educa es un artesano de seres humanos auténticos. Hola amigos transformadores de la educación. Estamos aquí en la segunda parte de la charla de educación de la esperanza. Y al respecto debemos decir que si hemos de seguir viviendo en un mundo capitalista, individualista y competitivo, lo menos que deberíamos procurar es que todos tengan la posibilidad de dotarse de capacidades similares para que la competencia en este mundo sea menos injusta. Yo estoy absolutamente convencido que una buena educación contribuye a incrementar las probabilidades de ascender en la escalera social. Y por eso es fundamental procurar que la población de menores ingresos tenga acceso a formación de calidad. Desde el advenimiento de la revolución industrial, creció la demanda de gente preparada para jugar un rol determinado en la cadena productiva. Y se consolidó la idea de que la función básica de la educación era contribuir al crecimiento económico mediante la mejora de la productividad de la mano de obra. Se concibió al trabajo como un factor más de la producción y en consecuencia se lo preparó en función de los distintos roles que debía asumir para contribuir a la maximización del retorno al capital, a las inversiones que hacían los capitalistas. La educación de la era industrial estuvo orientada a formar trabajadores que debían insertarse en el proceso productivo para cumplir las funciones asignadas que generalmente estaban asociadas a un rol predeterminado que le correspondía a la clase social a la que pertenecía. Es decir, si bien la educación contribuía a aumentar las posibilidades de mejora en las condiciones de vida de las personas, no se rompía la estructura social imperante. Esta educación convencional, ajustada a la industrialización del mundo, que todavía se imparte en la mayoría de la población o que se imparte a la mayoría de la población, faculta a seguir instrucciones, prepara para adaptarse a manuales de procesos y asumir en definitiva una vida laboral rutinaria en la que no se requiere de mayor creatividad para ejercer una determinada función. En este sentido, ampliar la cobertura educativa sí contribuye a que la gente pueda optar por trabajos que demandan cierto nivel de cualificación y que serán mejor remunerados mientras más años de estudio demanden. En las últimas décadas, la posibilidad de que la educación mejore la situación económica de las personas se asumió como verdad absoluta. Por ejemplo, la primera ministra, la conservadora Margaret Thatcher, primera ministra británica, decía que los problemas económicos se resuelven tan solo animando a la gente a trabajar más y a que produzca lo correcto. Y unos años después, Tony Blair, el primer ministro laborista, sostenía que para que esto sea factible era fundamental que el Estado asuma la obligación de garantizar el derecho de todos a la educación. En definitiva,
el discurso político dominante en el mundo asume que la educación es fundamental para derribar los obstáculos al desarrollo de los países y que las personas deben aprovechar las oportunidades de preparación que ofrecerían los estados, y después de eso, los resultados personales que se obtengan son de exclusiva responsabilidad de cada individuo. En versión de los bestsellers de autoayuda, todo sería cuestión de mucha preparación, una adecuada visualización de ambiciosos objetivos y de persistencia en su búsqueda para lograr el éxito en la vida. Si todo esto fuera totalmente cierto, nuestros países ya deberían tener un menor grado de desigualdad, porque en las últimas décadas fue notorio el crecimiento de cobertura educativa y el aumento en el promedio de años de estudio. Pero para cerrar las brechas sociales y lograr desarrollo, se evidencia que no es suficiente con que más personas asistan a la escuela, obtengan un título de bachiller o accedan a educación superior. Son requisitos adicionales la calidad y la pertinencia educativa, y como veremos más adelante, incluso con los requisitos de cobertura, calidad y pertenencia todavía es insuficiente para transformar a los países. En este sentido, cambiar la metodología para hacer más efectiva la educación es una reforma muy importante. El progresismo latinoamericano debe impulsar una profunda reforma educativa para incluir a todos en procesos efectivos de formación, lo que implica no solo ampliar la cobertura, sino reemplazar la anacrónica pedagogía de la memoria por una que la podemos denominar del descubrimiento y la creatividad. Esto porque es indiscutible que quienes tengan acceso a una formación más efectiva en el desarrollo de las competencias necesarias para moverse o desenvolverse en el mundo de la competencia, también tendrán mayores posibilidades de procurarse bienestar material. Una formación más integral permite el desarrollo de competencias más amplias y funcionales a los desafíos del siglo XXI. Es decir, tal como vimos en la charla anterior, la era del conocimiento en la que vivimos demanda la transformación del sistema educativo para que se asuma el reto de preparar al estudiante para una vida signada por la incertidumbre. Esto significa que el objetivo no solo es alimentarlo de una gran cantidad de datos o de irrelevantes descripciones de hechos, sino enseñarle a usar integralmente su capacidad cerebral y a manejar adecuadamente la información, la casi infinita información disponible. Esto demanda el uso de lo que se podría denominar inteligencia holística. Inteligencia holística definida como la capacidad humana de lograr una vida plena como consecuencia del uso adecuado de las distintas facultades cerebrales. Mejorar o transformar la realidad propia implica resolver problemas, para lo que, a decir de Howard Gardner, debemos potenciar las inteligencias múltiples en los procesos pedagógicos. Con fines explicativos,
Resumiré las 8 inteligencias descritas por Gartner en 4 que me parecen sumamente relevantes. Y estas son la inteligencia operativa, la inteligencia lógico-racional, la inteligencia emocional y la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica tiene que ver con los sueños, con la visión de largo plazo, con el anhelo de cambio, con las misiones personales que inspiran la acción para provocar transformaciones que deben el presente al futuro esperado. La inteligencia estratégica tiene el poder de convertir a la inteligencia lógico-racional en herramienta de análisis para valorar la efectividad de potenciales acciones que alteren el statu quo, la situación actual en la que vivimos. Y además, convierte a la inteligencia operativa en el instrumento para traducir en acción lo creado primero en la mente. Es decir, esta inteligencia estratégica hace que la inteligencia operacional siga instrucciones propias en lugar de solamente instrucciones ajenas. Y por otro lado, si los sueños tienen implícita la idea de que solo son posibles en la medida que otras personas contribuyan en su logro, entonces se potencia la inteligencia emocional. Sin embargo, aunque se emprendan en reformas educativas profundas y muchos tengan acceso a educación de extraordinaria calidad y pertinencia, parecería que el sistema incumple sistemáticamente esa promesa de que mediante una esforzada preparación personal podemos dar el salto de mendigos a millonarios. Por ejemplo, hace un par de décadas, en un prestigioso programa de maestría en administración de empresas de una reputada institución de educación superior mexicana, la mayoría de mis compañeros manifestaban que la motivación para realizar estos estudios era adquirir herramientas para emprender en un negocio que les dotara de independencia financiera y les permitiera acumular la mayor cantidad de riqueza posible. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, a pesar de la buena preparación que ellos tuvieron, yo tengo la impresión de que mantienen una posición socioeconómica muy similar a la que tuvieron sus familias. Es decir, por más preparación que tuvieron, no hubo un cambio drástico en la movilidad social de estos compañeros. En países como España, ya se detecta que esta generación es la mejor preparada de su historia. Pero, sin embargo, su situación desmejoró en relación a la anterior. No hay duda que una reforma educativa que se concentre en ampliar cobertura, incrementar la calidad y dotar de pertinencia a la formación, le aportará a los individuos la esperanza de lograr una inserción más conveniente en el mundo laboral. Y por eso los motivos y razones para estudiar no cambian. Los sectores populares preparan a sus hijos para salir de la pobreza, las clases medias para que la nueva generación escale lo más alto posible, y las clases altas sueñan con subir al selecto grupo del 1% en sus respectivos países. Pero una reforma educativa que se limite a entregar herramientas para que todas las personas
intenten competir en mejores condiciones no parecería suficiente para que se haga realidad la frase de Paulo Freire, entre comillas: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Porque efectivamente, enseñar mejor sin cambiar los objetivos para los que se estudia, en la práctica no genera ningún cambio profundo en las personas. Entonces, para no solo reformar la educación, sino revolucionarla, es necesario preguntarse qué se quiere cambiar del mundo. Mi respuesta, quizá compartida por muchos, es que necesitamos un mundo en el que la economía se sustente en el ingenio humano, no como ahora en la explotación de la naturaleza y de las personas, en la que no exista pobreza ni grandes brechas sociales. Un mundo sin escasez y sin excesos. Es necesario que reflexionemos sobre las creencias dominantes en nuestros países que determinan un comportamiento social, individualista, competitivo y poco solidario. Y a través de la educación impulsar cambios que determinen una forma de actuar distinta que contribuya a la construcción de sociedades más justas. Buena parte de estas disquisiciones se produjeron en la Asamblea Constituyente del Ecuador en 2008. Y más allá de los juicios personales que podríamos tener de lo que se debatía, es imperativo reconocer que hubo un quiebre paradigmático y que se terminó ubicando el buen vivir como objetivo supremo de la acción estatal, con lo que se plantea y se planteó el desafío de diseñar políticas públicas que promuevan el goce de derechos del ser humano en armonía con la naturaleza. Y también esto tenía implícita la idea de orientar la educación hacia estos conceptos, hacia estos valores. La ruptura con el paradigma de éxito dominante y la evidencia o el asumir como nuevo paradigma la idea del bien ser para el bien hacer, que conduce al bien tener, de manera que la existencia corresponda al buen vivir, es uno de los grandes aportes de esta Constitución. De esta manera se retoman algunos paradigmas ancestrales asociados a la idea de la vida plena, se recupera un sentido de vida diferente de los individuos y se habla fundamentalmente de la noción de colectividad, de comunidad, de que si todos están bien, la parte, el individuo también estará bien. Si se reemplaza el concepto de éxito por uno asociado al bien común, entonces definitivamente la educación y las razones por las que se estudia son otras, deben ser otras, lo que automáticamente nos conduce a tocar nuevos contenidos en los que más relevante es conocer sobre las tasas de retorno social de cualquier acción que sobre las tasas de ganancia privadas, que son las que inducen a la toma de decisiones en la actualidad. Así es indispensable cambiar la cultura, cambiar los patrones culturales, y para eso se necesita una formación y capacitación holística del talento humano bajo un nuevo código de creencias y valores que permitan hacer posible en principio la igualdad de oportunidades, generar iguales expectativas y también resultados individuales más o menos homogéneos. Para consolidar este proceso de cambio estructural al que nos invita la Constitución ecuatoriana, es indiscutiblemente necesaria una transformación profunda de la educación, no solo de la metodología de enseñanza-aprendizaje, sino de los
propios objetivos que persigue la educación. Y en paralelo habrá que consolidar una industria cultural que apuntale una serie de creencias y valores solidarios sobre los que se debe edificar esta sociedad propuesta. En el fondo de lo que se trata es que los individuos asuman creencias diferentes en relación a cómo se puede lograr la realización personal y así alcanzar la felicidad. Es fundamental darle relevancia a los satisfactores espirituales, porque es ahí en donde el ser humano puede descubrir la mayor dimensión de sí mismo, permitiéndole alcanzar un estado permanente de bienestar personal y conformidad con existencia. Por eso, una revolución educativa debe concebirse como la inducción al autodescubrimiento, despertar sueños colectivos, contribuir a que los estudiantes descubran misiones trascendentes de vida, formar individuos que busquen su realización personal con fines fundamentalmente de realización social. Eso es de encontrar respuestas diferentes a para qué estudiar, por qué estudiar y qué estudiar. Eso implicaría formar a las personas que crean cosas diferentes, piensen cosas diferentes, actúen de manera diferente y puedan cambiar el mundo. La corrección de aspectos específicos que generan inconformidad se resuelve con la modificación de una o varias creencias o con el cambio de las convicciones. Si se quiere transformar absolutamente la vida, entonces habrá que trabajar sobre el cambio de creencias y asumir nuevas convicciones. Modificar una convicción es muy complicado, porque no se tolera un potencial cuestionamiento a su origen y porque los individuos viven creando evidencia para reforzarla, con lo que se valida su identidad. Por su parte, las creencias pueden ser modificadas o sustituidas cuando colapsa la explicación que las sostiene o las consecuencias que se derivan de ellas. Es posible abandonar creencias cuando las consecuencias de sostenerlas no son las esperadas. Por ejemplo, cuando la evidencia estadística demostró que desangrar a los enfermos no curaba las enfermedades, los médicos dejaron de lado esa práctica. Es lo mismo hoy con los pedagogos. Si la educación no está obteniendo los resultados esperados, hay que cambiar la educación. Si el sistema en el que vivimos no está dando los resultados esperados, hay que cambiar el sistema. Una creencia es una conclusión que se sostiene en una serie de premisas. Si las premisas son ciertas, entonces se asume que la conclusión lo es. Si no son ciertas, se debilita y se puede desechar. De esta forma, si es que hasta ahora creemos que el objetivo de la educación es procurarnos el éxito y que el éxito material y que el éxito está asociado a la acumulación de riqueza material y que si es que nos esforzamos suficientemente, nos preparamos adecuadamente, solo dependerá de nosotros el alcanzar esta visión de vida que tenemos. Si creemos en eso y vemos que sistemáticamente, por más esfuerzo que se hace, por más que se estudia, muy pocos, casi nadie, logran ese gran salto que en el extremo idílico podría significar salir de situaciones de pobreza extrema a tener muchísima riqueza, es decir, esa idea de mendigo a millonario. Y en situaciones menos extremas, la idea de ascender a una escala social superior. Si eso estadísticamente se prueba que no se cumple, entonces
podríamos concluir que no es suficiente con la educación, con la preparación y con el esfuerzo personal para lograr ese éxito tan anhelado, tan esperado. Entonces podemos comenzar a pensar distinto. Entonces podemos comenzar a pensar de que esta gran oferta que nos hace el sistema debe ser reemplazada por otra. Esta idea de que la codicia nos llevará a un bienestar colectivo no funciona y debemos replantearnos el gran objetivo que debe tener la sociedad. Y el gran objetivo, según vimos en el caso ecuatoriano establecido en la Constitución, es la idea del buen vivir, es lograr el buen vivir, y para eso debemos tener otro tipo de convicciones. Y de eso se trata la educación, de eso se trata la revolución educativa, de que las personas puedan comenzar a cuestionar sus propias convicciones, tengan la capacidad, la competencia para cuestionar sus convicciones, y haciendo ese cuestionamiento puedan generar cambios en su patrón cultural, en su sistema de creencias y valores, y de esa manera cambiar la identidad, cambiar los objetivos personales y buscar situaciones distintas, roles distintos en la sociedad para lograr objetivos diferentes. Las convicciones, creencias y valores que estructuran nuestra visión del mundo y establecen el camino por el que transitamos en la vida son producto de una herencia cultural que predefine posibilidades para cada miembro de la sociedad. Entonces, esta herencia cultural nos puede mantener anclados en el statu quo si es que no desafiamos esa herencia cultural la posibilidad de cambiar, de mejorar la situación de nuestras sociedades desaparece. Hay que encontrar nuevos sentidos comunes, y esos nuevos sentidos comunes se van descubriendo en la medida que aprendemos a cuestionar nuestras convicciones. Convicciones que son dogmas, que fundamentan el sistema de creencias con el que las personas interpretan el mundo en el que viven y justifican cada una de sus acciones. La base de la identidad de cada ser humano corresponde a una convicción que explica en última instancia sus creencias, sus valores, sus pensamientos, sus acciones y la forma como se relaciona con el entorno. La revolución educativa debe dotarnos de la capacidad de disociarnos de nosotros mismos, vernos autocríticamente, vernos objetivamente para poder mejorar, cambiar lo que debamos cambiar. La mente humana se alimenta a lo largo de la vida de convicciones y creencias que preestablecen inconscientemente el tipo de emoción que se activará frente a un determinado estímulo. Con ella viene un pensamiento asociado que induce a una acción. Cuando estamos convencidos de que nuestro objetivo en la vida es acumular riqueza material, entonces pensaremos y actuaremos en correspondencia. Seremos seres individualistas. Si se cambian las convicciones, las creencias o el código de valores, en definitiva cambia la identidad del individuo. Y el cambio de la identidad del individuo es fundamental para construir un mundo diferente. Si es que nosotros tenemos individuos que solo piensan en sí mismos, que piensan que deben esforzarse para lograr un resultado en el que están ausentes los colectivos, entonces seguiremos repitiendo lo que hasta ahora ha sucedido. Si es que un individuo está convencido de que el bien común derivará también en su bien personal, seguramente cambiará
su esquema de valores, reemplazará esta idea codiciosa de acumular materialmente y la sustituirá por una idea solidaria de compartir el fruto del esfuerzo personal y colectivo. Las convicciones dan origen a nuestros anhelos de vida. Los valores establecen los límites que autoimponemos a los pensamientos y acciones trascendentes conducentes a alcanzarlos. Las convicciones, creencias y valores que estructuran nuestra visión del mundo y establecen el camino por el que transitamos en la vida son producto de una herencia cultural que predefine posibilidades para cada miembro de la sociedad. Si el individuo tiene la capacidad de cuestionar sus convicciones y si define un cambio de ellas, él mismo habrá cambiado. Y si entonces el individuo cambia, sus pensamientos y sus acciones serán diferentes. Y ahí sí es verdad que la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta segunda charla de Educación de la Esperanza.